Estamos en Hechos, capítulo 11, y ellos están experimentando algo que usted y yo estamos experimentando, el poder y la guía del Espíritu Santo en sus vidas. Recordemos que en esta porción los gentiles habían recibido el Espíritu Santo, pero la primera ciudad en formalizar realmente el Evangelio de los gentiles fue Antioquía, la capital de Siria, como a 500 kilómetros del norte de Israel, de Jerusalén. Era la tercera ciudad más importante de los romanos. La primera dicen que era la Roma, la segunda Alejandría y la tercera, pues ¿cuál? Antioquía. Sus imponentes edificios ayudan a que muchos hombres llegaran allá, y Antioquía era conocida como la ciudad dorada de la reina del Oriente. Era una ciudad muy importante. Dicen los historiadores que la ciudad, las calles principales de la ciudad eran hechas de mármol, mucho lujo. Las personas que iban a la ciudad eran de mucho dinero, mucho prestigio. Aún los soldados y los centuriones ya pensionados siempre vivían allá. Era una ciudad que llamaba la atención, una ciudad que muchos pueden comparar como Nueva York. Hoy en día podemos decir que Nueva York era como decir Antioquía, una ciudad donde se reunían muchas personas de muchas regiones del mundo, pero su primordial era hacerse conocer. Pero ahí en Antioquía llegó el Evangelio. La palabra de Dios estaba en los labios de las personas que salieron por la persecución, y ahí llegó. Esas personas no tuvieron temor al estatus, a que esas personas fueran más importantes que ellos. Ellos fueron a enseñarle el Evangelio primordialmente a la palabra a los judíos, pero hubo también unos varones que se preocuparon también por los griegos, en pocas palabras por los gentiles, para también llevarle la palabra de Dios. Aquí esas personas vieron algo que usted y yo podemos ver y que a veces nos olvida: la gracia de Dios. A veces nosotros no vemos que Dios tiene el control y que Él es soberano. Se nos olvida y no podemos ver, ni apreciar, ni darnos el gozo de ver la maravilla de la gracia de Dios. Aquí, estos nuevos creyentes que están llevando la palabra de Dios experimentaron algo que usted y yo se nos olvida experimentar: ver la gracia de Dios en otras personas, ver cómo Dios derrama su misericordia y su gracia en personas que no lo merecen. En pocas palabras, igual que usted y yo. Gracia, ¿qué quiere decir? Regalo inmerecido. Usted y yo no merecemos la gracia de Dios, es por su misericordia. Y aquí, en esta porción, vamos a enamorarnos y a vernos como decir: wow, mire que hubo unas personas conocedoras de la verdad que no se quedaron con ella. Empezaron a transmitirla, empezaron a enseñarla a otros. Pero antes de enseñar a otros, ¿cuál es el primer paso? Vivirlo. Yo no puedo enseñar a alguien ni mostrarle a alguien dónde está sin yo ir primero. Yo no le puedo enseñarle a otro: miren la gracia de Dios, sin yo
haber experimentado la gracia de Dios. ¿Y cómo uno experimenta la gracia de Dios? En uno. Cuando uno se ve confrontado, cuando uno tiene ese encuentro con Cristo en la cruz, uno ve, ay, por su misericordia, por su gracia, soy salvo. No he hecho nada. Y eso es lo que yo quiero que esta noche ustedes nos evaluemos. Valoramos la gracia de Dios. Y ese es el título del estudio de esta noche. ¿Qué dice? Los invito a que vayamos a Hechos capítulo 11, versículo 19 al 30. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién me colabora, por favor, con la porción del 19 al 30? ¿Quién dijo yo? La iglesia en Antioquía. Gracias, Martica. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito del corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Gracias, Martica. Aquí vemos cómo comenzó la expansión de la palabra de Dios en Antioquía. Comenzó con la dispersión de los cristianos, pero mire que acá hace referencia a que ellos únicamente le están llevando la palabra a quienes, a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de qué, y de Cirene, los cuales no dice cuántos hombres, había unos varones que pronto vieron la necesidad de llevar el evangelio a estos, acá dice griegos, recuerden que son gentiles, pues ahí dice griegos, pero también es la traducción y también se refiere a los gentiles, anunciar el evangelio. Ellos anunciaron el evangelio, pero mire qué bonito la misericordia de Dios y la gracia. La mano del Señor estaba con ellos, y por números, por muchos creían y se convertían en el Señor. Algo bellísimo. Mire que otra vez la noticia llegó a ¿de quién? Ante Jerusalén, ante los apóstoles, y ellos quisieron. Recuerden que ellos tenían la autoridad, tenían la responsabilidad de evaluar dónde estaban llevando la palabra de Dios y si era realmente. Mandaron a un varón, a Bernabé,
para que él fuera a Antioquía y mirar qué es lo que estaba pasando. Pero mire que este varón tenía algo muy particular, que primero era el 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue ¿qué? Agregada, unida a él. Mire que aquí vemos cómo usted y yo, o cómo los cristianos tenemos que ser, como Bernabé, un buen varón. Un varón lleno del Espíritu Santo y de fe. Esas son las características que un hombre, un cristiano tiene que tener. Este varón tenía la autoridad, tenía el poder, pero mire que Bernabé cuando fue Bernabé, que se impresionó, se gozó cuando vio cómo estaban lleno las personas del poder de Dios, y vio la gracia de Dios. Acá cuando dice y vio la gracia de Dios, estaba diciendo y vio cómo Dios estaba salvando a los gentiles. La salvación había llegado. Él pudo ver, él pudo apreciar la gracia de Dios. Él se dio cuenta, algo que muchos cristianos no damos cuenta. Pero y ahí él que se gozó, fue feliz porque vio la gracia, cómo Dios estaba obrando en esos hombres. Pero él vio la necesidad de ¿qué? De pedir ayuda. ¿A quién consiguió? ¿A quién buscó? A Saulo. Y Saulo, recuerden el ministerio de Saulo, que es más conocido como ¿quién? Pablo. Él es el ministerio de ¿cuál? A los gentiles. Aquí Bernabé, él sabía, y él fue a buscar ¿a quién? A Saulo. Y mire que aquí Saulo y Bernabé duraron un año juntos en Antioquía enseñando. Muchos dicen que Bernabé empezó a discipular y a guiar a Pablo, a mostrarle el ministerio. Fue una capacitación para ambos. Algo que usted y yo tenemos que saber en este versículo es que a veces necesitamos ayuda. A veces, para ser instrumento de Dios, tenemos que recibir la capacitación para poder enseñar a otros. ¿Estoy haciendo eso? ¿Estoy permitiendo que otras personas me ayuden para que el ministerio crezca? ¿Estoy capacitándome para ser un instrumento para la obra de Dios? Mire que Bernabé dijo, wow, mire la gloria de Dios aquí, pero necesito ayuda. Fue a buscar a Saulo, y cuando buscó a Saulo se quedaron un año ministrando, un año ahí lleno, juntos. Y acá aparece que por primera vez en el libro de Hechos apareció el nombre de ¿quién? El de cristianos. Un nombre que hoy en día es menospreciado. Sí, la palabra cristiano es menospreciado. Muchos la usan para una religión, pero ellos la usaban porque eran personas que estaban viviendo para Cristo, que habían tenido un encuentro con Cristo, que se habían identificado con Cristo, que querían vivir para Cristo. Hoy en día cualquiera dice, yo soy cristiano, y uno le pregunta, bueno, sí, ¿ya tuviste un encuentro con Cristo? No sé qué es eso. ¿Ya te identificaste con Él, al menos en el bautismo? No. Y a veces un cristiano en esa época era como Bernabé, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, y aún de fe. Y muchos dicen de buen testimonio, entonces no pecaba. A ver, todos pecamos, pero yo me imagino que Bernabé, como un hombre de buen testimonio, pecó, y lo primero que hacía que era pedir perdón a Dios, arrepentirse, pedir perdón a Dios y a las demás personas. Eso es de buen testimonio, ¿o no? ¿Cuántas veces nosotros somos de buen testimonio en nuestros hogares?
que pecamos, ni siquiera le pedimos perdón a Dios, ni siquiera nos arrepentimos y mucho menos le pedimos perdón a esta persona y soy cristiano. Oye, cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Y si tú eres seguidor de Cristo, créame, cuando pecamos, cuando fallamos, nuestra conversión es ir a Él a pedirle perdón. Primeramente a Dios y después a aquella persona que hemos ofendido. ¿Por qué? Porque estamos siendo ¿qué? Embajadores del reino de Dios. Pero aquí esa palabra cristiano a veces me deja pensando y puedo decir lo mismo que dije el domingo: si te arrestan por ser cristiano, ¿habrá suficiente evidencia para declararte culpable? ¿Sí? ¿Tú tienes el título de cristiano? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, si este gobierno hoy empiezan a arrestar a todos los cristianos, ¿habrá en tu vida suficiente evidencia para que te declaren culpable? ¿O la pongo ahí? ¿Las personas pueden ver a Cristo en ti? ¿Pueden ver la gracia en Cristo, la gracia de Cristo en ti? No. El nombre cristiano quiere decir que la gente no quiere verte a ti, que tú estás reflejando a Cristo en tu vida. ¿Estamos reflejando a Cristo en nuestra vida? ¿O estamos sintiendo a una religión nomás? Bueno, pensémoslo. Pero Bernabé fue un instrumento. ¿Para qué? Para que el ministerio o la palabra en Antioquía fuera extendida cada vez más. Y también fue un instrumento para que Saulo fuera capacitado, fuera instruido. Algo bellísimo. Pero mire que acá en los versículos finales, un profeta, no dice qué profeta, cómo llegó la profecía, pero llegó a Antioquía, de que en Jerusalén iba a haber ¿qué? Hambre, escasez. Y acá ellos hicieron algo que muchos no hacemos, que a veces la iglesia, aquí la iglesia de Jerusalén recibió ayuda de los gentiles. Aquí ellos se muestran entre Antioquía y Jerusalén esa unidad, ese compañerismo. Cuando uno ve que a su hermano o a su hermano en la iglesia, en la congregación, está económicamente mal, bueno, ellos con lo que tenían en su forma, con sus recursos, empezaron a enviar ayuda. Algo bellísimo. De inmediato los creyentes gentiles enviaron ayuda materiales para los creyentes de Judá. Algo bellísimo donde demuestra el amor. Pero es de lamentable o es de tristeza cuando muchos cristianos, como individuos, como congregación, se olvidan de aquellos que han sido una bendición espiritual para ellos. Es lamentable. Es lamentable cuando una congregación ve que aquí hay asistentes que están aguantando hambre y no saca al menos un mercado o no hace algo para que suplir esa necesidad. Sí, conforme a la necesidad. No quiere decir de todo, ¿no? Conforme a la necesidad dispuesta, pues dieron. Pero aquí también cuando uno da ¿por qué? Gratitud, por amor. De gracia recibimos, así también de gracia ¿qué? Damos. La palabra, usted y yo la recibimos ¿de qué? De gracia. ¿La estamos dando de gracia? ¿Sí? ¿Usted merecía recibir la palabra de Dios?
No, por gracia. ¿Usted la está transmitiendo por gracia a esa persona? No sé, pero lo importante es que ustedes y yo esta noche veamos cómo Bernabé fue un instrumento, cómo fue el instrumento para el crecimiento de la iglesia de Antioquía, pero también cómo él vio la gracia de Dios. La pregunta de esta noche es: ¿tú puedes decir, yo veo la gracia de Dios en mi vida? Y como tú la puedes ver, la puedes valorar. ¿Qué gracia usted hoy ha recibido? ¿Qué estás haciendo con ella? ¿Qué estás haciendo con ese nombre que de pronto usted dice, soy cristiano? ¿Estás exaltando el nombre de Cristo? ¿Estás siendo como un instrumento como Bernabé, que fue a Antioquía a ver que la palabra realmente fuera expuesta? ¿O él no fue a sacar provecho? Él duró un año, y un año en el cual capacitó a Saulo, que esforzó y aún hizo que la iglesia creciera. Muchos no querían ir a Antioquía. ¿Por qué? ¿Cuántos quieren ir a enseñarle a los ricos de quién es Cristo? ¿Lo van a rechazarlo a uno? Sí. ¿Por qué? Porque una persona que tiene todo dice, yo estoy bien, yo no necesito a Cristo. Era lo que estaba pasando en Antioquía. Antioquía era una ciudad muy próspera. Las personas que asistían ahí o que vivían eran de un buen estatus. Era difícil. Sí. Porque a veces es más fácil ir a los necesitados. Pero qué difícil es decirle a una persona que tiene todo económicamente, tú necesitas a Cristo. Y él le va a contestar, véame, estoy bien, tengo todo. Y eso pasa. Es difícil. Hoy en día también que usted y yo vayamos a una persona que tenga económicamente muchas soluciones, que tenga su vida ya resuelta. Pero usted y yo podemos ser como estas personas que abrieron la boca y empezaron a ver cómo la gracia de Dios tocaba a esas personas, cómo la palabra llegaba a ellos. Podemos ser como esas personas que dice ahí, varones de Chipre, los cuales entraron a Antioquía y anunciaron el evangelio del Señor, y la mano del Señor estaba con ellos. La mano de Dios está con ustedes cuando están enseñando la palabra de Dios, porque a veces es triste decirlo, no está, porque usted no está presentando a Cristo. Usted se está presentando a ti, a usted. Se está presentando a usted como el mejor predicador, como mejor estudioso, como mejor cristiano. Y la gente no quiere escuchar eso. Las personas quieren escuchar quién es Cristo. Hoy en día muchas personas quieren enseñar quién es Dios. Dios todos lo conocen, pero a Cristo muy pocos. A Jesucristo muy pocos. Y ahora la pregunta del año, ¿ustedes valoran la gracia de Dios? ¿Sí? ¿Sí la valoran? Ah, bueno. Entonces, ¿por qué no somos instrumento de Dios para que otros reciban la gracia de Dios? Ustedes y yo somos instrumento de Dios para llevar su evangelio. Ojo, que llevar el evangelio no es una religión. Hoy en día muchos quieren llevar una religión, pero no, aquí ellos no están llevando una religión. Aquí apareció la primera vez el nombre de cristianos. ¿Pero por qué?
Porque lo están identificando con Cristo. Porque muchos dicen que ese nombre lo están sacando como para burlarse de ellos. Otros dicen que no, que era porque ellos mostraban a Cristo. Pero mi pregunta es, ¿usted realmente es un instrumento de Dios? Si usted dice sí, siga así. Si es que no, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que usted no puede ser luz para otras personas? Mire lo que estaba haciendo estas personas. Abrían su boca y veían la mano de Dios. Veían cómo Dios obraba en esas personas. ¿Y esas personas lo merecían? No. Por la misericordia de Dios, Dios tocaba sus corazones. O ustedes y yo merecíamos estar acá. Muchos dicen, no, pues Señor, yo me decía mejor estar en otra iglesia mejor que deber estar aquí en la capilla. O yo desearía estar en otro lugar, en otro país mejor. Pero usted está siendo instrumento de Dios. Y muchos dicen, no, sí. ¿Por qué? Porque usted a veces no puede estar feliz, no puede estar gozoso con lo que Cristo está haciendo en su vida. Aún en difíciles circunstancias. Cuando usted y yo nos gozamos de lo que Dios está haciendo y lo que valoramos, podemos transmitir o llevar ese mensaje. Pero si usted y yo no podemos apreciar la gracia de Dios, su misericordia, cómo Dios nos sostiene, ¿cómo puedo enseñar a otras personas quién es Cristo si realmente no vivo para Él? Muchos estudiosos dicen que muchos cristianos no enseñan de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no tienen una relación con Cristo. ¿Cuántos aman a su esposa o a su novio? Por lo menos yo sí la amo. ¿Y qué hago con ella? Las personas que me conocen, hablo mucho de Jesucristo, de mi amorcito. ¿Sí? Ay, mi amorcito hace esto. Porque tengo una relación con ella. Porque comparto mucho momento con ella. Pero muchos no hablan de Cristo porque no tienen una relación con Él. No tienen que contar porque no han experimentado la gracia de Él. No puede decir, mire, tranquilo, porque yo estuve pasivo igual que usted, pero mire lo que Dios hizo por su misericordia, por su gracia. Él me sostuvo en esa escasez, en esa enfermedad. Y mire que como Dios, y yo valoré esto. Eso es enseñar la gracia de Dios, porque uno la ve. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido escasez? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en enfermedad? ¿No hemos visto la gracia de Dios, su misericordia en nosotros? ¿No hemos visto cómo Dios habla? Obvio, acá estaba diciendo la gracia, cuando dijo la palabra gracia era la salvación. Pero yo valoro lo que Él hizo en la cruz por mí. Y porque lo valoro, lo enseño a otras personas. Enseño quién es Cristo. Y no me quedo callado. Aún me da felicidad cuando en estos días he tenido la oportunidad, no sé por qué, de oyente intercesor, puedo decir así, cuando empieza a enseñarle a otras personas quién es Cristo. Y yo estoy ahí preciso cuando estas personas están enseñando a otras personas a mostrarle y enseñarle el Evangelio. Yo lo primero que hago es, obvio, cierro mis ojos y empiezo a interceder para que la palabra sea expuesta realmente. Pero me ha permitido ver cómo Dios obra y obra en esas personas. Y veo la misericordia de Dios y me recuerda lo que Él hizo en mí. Y oro por esas personas que han sido instrumento de Dios en estos días y cómo otras personas han acertado a Jesucristo,
han dicho, Señor, te necesito. Sí, reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que tú diste la vida por nuestros pecados. Y ahora hacen como Juan 3:16, lo ponen en su vida, y también reconocen Juan 1:12, que todos, para ser hijo de Dios, necesitamos recibir a Cristo. Pero ¿cómo usted puede enseñar a otras personas si está ocupado en su trabajo? Si está ocupado en sus quehaceres o en sus preocupaciones, y en sus preocupaciones uno ve que Cristo está ahí sosteniéndolo. ¿A cuántos de ustedes Dios le ha hecho o le ha dado algo por gracia? Que usted dice, uy, Señor, gracias, Señor, por este milagro, por esto, lo que tú hiciste. Wow, Señor, mire como lo que me has permitido ver, que tú estás acá conmigo. Por algo Dios nos mete en dificultades, pero nosotros no valoramos la gracia de Dios cuando Él está obrando en otras personas. Bernabé fue un instrumento, y Bernabé usó también a Saulo para edificar la iglesia, pero ellos hicieron algo que usted y yo tenemos que hacer. Cuando uno recibe, ellos recibieron la palabra de Dios por medio de ¿quién? De Jerusalén, de Judá. Y cuando Judá estaba mal, ellos devolvieron su favor. No quiere decir que le devuelvan, ¿no? Lo que quiero decirle a ustedes, sean personas agradecidas con ese instrumento que Dios puso. Acá ellos se preocuparon. Oren cuando ven a un hermano en necesidad. Hoy le dije una necesidad que está pasando hoy en la capilla. Pues los miembros de alabanza, 4 de ellos están disfónicos, le están doliendo la garganta, y por eso hoy no hubo alabanza. Hay una necesidad, pero yo sé que Dios glorifica y permite que pasen las cosas con un fin. Con el fin es que, Señor, tú te tienes que glorificar. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos tú y yo cuando Dios está obrando en otras personas? ¿No estamos glorificando? ¿No estamos glorificando a nosotros? No, yo soy porque yo soy bueno usado por Dios. Dios me usa porque yo tengo una buena voz. O estoy diciendo, Señor, la gente te ve a través de mí, y por eso puedo llevar ese nombre bien puesto, cristiano. Ustedes y yo podemos decir, llevamos ese nombre bien puesto en nuestra vida, cristiano. A mí me fascina que me digan evangélico. Sí, soy un evangélico. Sí, ¿por qué? Porque predico el evangelio, vivo el evangelio. Ay, no, yo no soy evangélico. No, muchos dicen evangélico quiere decir que muy para allá, muy religioso, muy extremista. No. Pero quiero que todas las personas que me vean a Cristo, y que me digan, mire ese cristiano, él sí vale la pena condenarlo a muerte, porque tiene todas las evidencias, porque Cristo refleja. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos ustedes y yo en este momento? Somos como aquellos varones que fueron a Antioquía y fueron utilizados por Dios para extender el evangelio, y ellos veían la mano de Dios que obraba a través de ellos. Ustedes
¿Pueden ver cómo Dios está obrando a través de ustedes? Ustedes pueden decir, mire que Dios me usó como ese canal para que otra persona tuviera la gracia de Dios. ¿Puedo decir, Señor, gracias por usarme? ¿Ustedes pueden decir eso? Pueden decir, gracias, Señor, por permitir que yo abrí la boca mía y tú la llenaste para que esta persona recibiera la palabra tuya y ponerme como ejemplo, como hijo tuyo. Podemos decir, la gracia de Dios está en mí. Las personas pueden ver la gracia de Dios en ustedes. Pueden decir, mire lo que Dios ha hecho en esta persona. Mire cómo Dios lo ha sacado de esa enfermedad, de esa escasez. Acá en la capilla hay personas que por la misericordia de Dios y por su gracia han tenido enfermedad y están bien. Le han dicho tiene cáncer y después de un tratamiento o algo, Dios obró y uno dice, wow, Señor. Yo he visto personas aquí en la capilla que Dios le ha pagado deudas sobrenaturales sin ellos abrir su boca. Han venido a pagar dinero literalmente y no es cualquier suma, buena suma. Y yo digo, wow, Señor, qué misericordia, esta es la gracia de Dios, porque mire, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos valorando la gracia de Dios? ¿Estamos viendo y nos podemos gozar como Bernabé lo hizo cuando llegó a Antioquía y vio cómo Dios está orando a través de ellos? Podemos ser como Bernabé y decir, wow, necesito ayuda. Y podemos ser como Saulo y recibir la capacitación de Bernabé durante un año, experimentar lo que Dios está haciendo en ese lugar y también ser un instrumento para dar de lo que Dios me ha dado a mí a otras personas, tener gratitud. O cuando yo a mi hermano en escasez, oro por él. Sí, hay que orar, pero también hay que, si podemos en nuestros recursos ayudarle económicamente, hagámoslo. Pero ni siquiera puedo, por fe, ser fiel a los diezmos. Por fe no puedo ser fiel a Dios en buscar su palabra. Por fe no puedo leer mi palabra, la palabra de Dios, para ser confrontado con mis pecados. Y quiero que Dios me use. Quiero que Dios me use y usar el nombre de cristiano, pero sigo pecando y no me importa. Quiero el favor de Dios, pero no me quiero comportar como un hijo de Dios. ¿Cuántos papás a los hijos que no se portan bien, qué le hacen? Los corrigen. Entonces, ¿cuántos somos hijos de Dios? Pero un momento yo, todos, los que estamos acá, tengo fe, que seamos todos. Y si usted se porta mal, Dios no va a corregirlos. A ver, ¿estamos mostrando la gracia de Dios? ¿Qué estamos haciendo? Mire, por favor, el libro de Hechos es un avivamiento para las personas. Antioquía nos está diciendo, mire lo que estaban haciendo los verdaderos cristianos, las personas que habían tenido un encuentro con Cristo, no se quedaban callados, enseñaban la palabra de Dios, veían la gracia de Dios entre las demás personas, veían cómo Dios estaba obrando y eran generosos. Usted y yo podemos decir, yo soy como Bernabé, un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Eso era un cristiano. Eso era un cristiano en la iglesia primitiva. Hoy en día, ¿cómo está el nombre cristiano y cómo estamos los cristianos? ¿Estamos igual que Bernabé?
Usted y yo podemos decir, yo con Bernabé somos cristianos porque la gente ve reflejada a Jesucristo y somos buenos varones, llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué soy buen varón? Porque estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Sí me van a entender? Bernabé no fue varón por sus fuerzas. No era un buen varón en sus fuerzas. Acá dice, porque era varón bueno. Sí, era varón bueno. ¿Y por qué? Pues obvio, estaba lleno del Espíritu Santo, tenía fe. Pero muchos quieren ser buenos, pero no buscan la llenura del Espíritu Santo y no viven una vida por fe. Y recuerden, la fe es por el oír la palabra de Dios. Uno ejerce la fe estudiando la palabra de Dios. También se prueba la fe. ¿Cómo se prueba la fe? Por las pruebas, las circunstancias. ¿Tiene fe? Bueno, te voy a poner esa circunstancia, a ver si tiene fe. Eso es, pero la fe es por el oír la palabra de Dios. La pregunta, la gracia de Dios, ¿está en ustedes? ¿Estamos mirando la gracia de Dios día a día? No sé, pero yo estoy en mis oraciones diciéndole, Señor, ayúdame a ver tu misericordia, tu gracia día a día, para yo poder ver lo que tú estás haciendo a través de otras personas, cómo tú estás llevando el Evangelio, y ayúdame a ser como estas personas cristianas en la iglesia primitiva, que ellos llevaban la palabra de Dios y veían tu mano, cómo tú obrabas. Pero a veces nosotros no vemos la mano de Dios porque no podemos pedir ni arrepentirnos de nuestros pecados. Los invito a que cierren sus ojos, por favor. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este estudio.